tal amigos, queridos, amantes del folclore? Me presento, soy Ofelia Gana, una cantora y cantautora y también intérprete de algunos instrumentos cordófonos. Les doy la bienvenida a este curso para que compartamos la maravilla de la vihuela chilena de las 10 cuerdas. Enmarcado todo esto en este llamamiento, en esta invitación a participar del folclore, de aprender folclore en cápsulas en línea. Soy Ofelia Gana, como repito, resido en la ciudad en la región del Libertador Bernardo O'Higgins, en la localidad de Salsipuedes de Mayoa, pero mi origen es nortino, soy de la segunda región, soy atacameña, hecho que ha marcado profundamente mi línea, mi camino de folclore, de folclorista. Esta invitación se las hago para que ustedes conozcan el instrumento vihuela chilena de 10 cuerdas, que es el instrumento que he abrazado con pasión y con cariño y con profundo respeto, y que en esta cápsula quisiera representar este instrumento para que hubiera muchos, o al menos algunos, que también puedan abrazarla con la misma pasión que yo, tanto para ejecutarla, tanto como para registrarla con pautas, con escritos, con respaldo académico. Quiero decir, el que yo no tengo, pues solo soy su enamorada cultora. Y todo lo que sé de ella, lo sé a través de la transmisión oral, una de las más grandes riquezas de este instrumento, a pesar de que estaba dormido. Entonces, este curso los invita a ustedes, primero que nada, a eso, a conocerla, a respetarla y a querer ser su apasionado ejecutor o su apasionado escritor sobre ella. Y que se adornen las redes sociales y que se adorne la tradición chilena, no solamente con gente que la ejecuta, sino con gente que ha querido dejar un registro de ella, un libro, un antecedente, que puedan desde las nuevas generaciones buscar material y encontrarlo con dos grandes protagonistas, el que la ejecuta como cultor y el que la ha escrito con pasión y con respeto. Este curso va a tener cuatro fases o 4 pasos. El primero va a ser la historia de este instrumento maravilloso en el folclore chileno. Segundo, la lutería, su composición, su forma, de dónde vino, de cómo la formaron. Posteriormente haré una descripción de su estructura, también cómo se afina, sus cuerdas, y también haré los ejercicios correspondientes para que ustedes terminen de enamorarse de ella y le encuentren los sonidos y puedan finalmente hacerla cantar a ella y también cantar ustedes con ella. Espero haberme dado a entender, y eso es la invitación que yo les hago como sencilla folclorista para que este instrumento vuelva a ser escuchado por nuestra geografía maravillosa desde el norte hasta el sur, por nuestros músicos para alegrar su vida y sobre todo para que la tradición chilena vuelva a darle el lugar que merece a este instrumento que nació junto a la patria y tal vez mucho antes también. Ya, como primer paso de cómo yo conocí este instrumento, lo conocí justamente en el lugar de su origen, como vihuela chilena de las 10 cuerdas. Lo conocí en la región del Choapa, específicamente en la ciudad de Illapel, donde fue construida por su ejecutor, por el hombre que la ejecutó, que es un profesor de música y profesor de la construcción de los instrumentos cordófonos y de viento, como Máximo López, que es su nombre. Ahí, en su taller, yo la conocí. Ese fue mi primer acercamiento con ella. Ahora, si me van a preguntar cómo llegué a ejecutarla, realmente fue como un llamamiento de ambas, de ella y de mí,
porque ella estaba en el taller de este luthier, entre muchos otros instrumentos. Sin embargo, no sé qué me llamó a tomarla, a ella, y al tomarla reconocí sonidos que yo antes había ejecutado en una guitarra traspuesta. Y así, poco a poco, yo la fui tomando, le fui sacando sonidos y me hice su, como dijera yo, como su otra parte, y ella también la otra parte mía. Entonces, amigos queridos, con la esperanza de que sientan el mismo amor y la misma pasión por ella, les doy la bienvenida a estas 4 clases que van a versar sobre la vihuela chilena de las 10 cuerdas y su ejecución. Bien, amigos, la primera cápsula que va a versar sobre la historia de la vihuela chilena en nuestro folclore, lo que yo tengo que decirle por transmisión oral, insisto, por lo que he aprendido de personas que se han interesado en este instrumento, específicamente voy a hablar de los conocimientos que me compartió don Máximo López, que fue el constructor de esta vihuela. Bueno, él dice que se sabía que este instrumento no era propio de nosotros en su versión original. Nótese, versión original. Que este instrumento venía desde las afueras e inundó musicalmente Latinoamérica. ¿Ya? ¿Para qué se usaba? Hay muchas versiones, por lo que insisto, alguien tiene que hacer un registro real de esto, porque hasta el momento son deseos de compartir lo que se sabe oralmente, que este entró probablemente o con las huestes guerreras de los españoles o con los jesuitas, que es la versión más aceptada o más apegada a la realidad. Dentro de esto, vamos a saber entonces que se usaba con fines religiosos de interpretación, ya sea musical o de verso o de la palabra de Dios. Entonces su primera incursión en el ámbito chileno puede haber sido esta, la religiosa. También se sabe que, o se supone, lo más apegado a la realidad, que tuvo fines ceremoniales también, en lo que es parte del folclore de los pueblos en el sentido costumbrista, ceremoniales. Por ejemplo, cuando era necesario ensalzar algún acontecimiento importante, qué sé yo, aparte de lo religioso, que era, puede perfectamente haber sido, no sé, una inauguración de un pueblo, una inauguración de un destacamento, o una despedida de un destacamento, en fin. Todo eso, amigos queridos, les quiero dejar bien claro que son las cosas que yo he recibido como información oral y que, insisto, no existe sobre esto un registro a cabalidad que pueda decir uno perfectamente: esto es el paso de la vihuela por Chile y de aquí vino y de aquí pasó, por aquí nació, en fin. Entonces, tenemos que su historia fue musicalmente apegada a las emociones de los hombres que habitaban el lugar donde había una vihuela, ya que hubiera sido con 4 cuerdas, en fin, como eran las primeras incursiones musicales de los cordófonos acá en Latinoamérica. Lo que les voy a decir también es que la presencia de este instrumento en el norte estaba en el recuerdo colectivo musical de muchas agrupaciones, en sus danzas, en sus bailes. Este sonido especial que tiene este instrumento, al cual después, años después, vino la guitarra no a reemplazar, sino que a superar, yo creo, en la emocionalidad del músico. Y por lo tanto lo que hizo que fuera quedando atrás la vihuela. También se ocupaba en las danzas.
Y ahí hay una parte muy importante que yo tengo que compartir con ustedes. La persona maravillosa para pasar al segundo curso que hizo este instrumento, lo hizo con una información que obtuvo de ella, con un recuerdo de su recuerdo musical, de unas danzas del sector del Choapa, unas danzas que se llamaban específicamente las lanchas, y de ahí él se animó a confeccionar un instrumento que trajera nuevamente la musicalidad, su sonoridad, su versatilidad al presente en el recuerdo que le dieron otras informaciones orales de la lancha, ese baile que estaba en el Limarí, por lo cual le sirvió de base para la construcción de su instrumento vihuela. Bien, amigos, ahora vamos a pasar a una etapa que yo puedo hablar con propiedad, con tranquilidad de esto, porque la viví. Y de hecho, ahora las estoy compartiendo con ustedes, que es la etapa de construcción y lutería de este instrumento maravilloso. Bueno, lo que tengo que contarles es volver entonces al Choapa y Apel, al Cerrito de Cuscús, donde vive este profesor de música llamado Máximo López, que es el constructor de múltiples instrumentos cordófonos, pero que él quiso hacer un aporte a la tradición musical chilena de las cuerdas y construyó este instrumento maravilloso que se llama vihuela chilena de las 10 cuerdas. Bueno, ¿por qué yo digo que él quiso hacer un aporte? Porque él sabía como profesor de que había muchos antecedentes de vihuela y de diferentes raíces, qué sé yo, de Europa, de la Arabia, porque ella se supone que es como variante del laúd. Pero volviendo acá a Latinoamérica y sabiendo que había algunas vihuelas, él siempre la admiró mucho porque es un hombre que rescató el sentir de la vihuela, más allá del ser nombrada en una tonada antigua, cuando en los versos de una tonada se hablaba de la vihuela. Yo creo que él siempre, igual que yo, tuvo ese momento de pensar, ¿era vihuela o era guitarra? Bueno, por todas esas cosas, este hombre maravilloso quiso hacer un instrumento y donarlo a la tradición musical chilena cordófona. ¿Y cómo lo hizo? Así como nacen las cosas maravillosas, de repente. Él visitó un museo en San Antonio donde habían unas cosas relacionadas con el folclore y se encuentra él con un bosquejo primario de una construcción de instrumentos que pertenecía a Rodemil, de un constructor, Rodomil Soto, y él le saca la imagen. Y entonces une todas sus intenciones, poder dejar un instrumento, tener una base estructural antigua, porque esta foto, esta imagen que él vio, obviamente era muy antigua, era de una vihuela antigua, con su roseta y todo. Entonces él unió todos esos sentimientos como músico al fin y al cabo y dijo, construiré un instrumento cordófono a la usanza, mezclando todas las cosas, lo chileno, con la imagen que él sacó de la foto, y después de un proceso que me imagino que tiene que haber sido maravilloso para él, la construye. Entonces, ahí nace la vihuela chilena de las 10 cuerdas, en su taller, dejando claro que en muchos otros lugares de Chile también hay constructores de vihuela, pero esta vihuela en específico nace ahí, en Illapel y en Cuscús. Ahora, esta es su estructura. Muchas personas dicen, hay dos formas de adoptar un instrumento de luthier. Y me lo acaban de preguntar. Uno es por un requerimiento personal.
decir, me voy a mandar a hacer un instrumento a mi medida, a mi forma, qué sé yo, y el luthier se obliga como constructora a concederle el pedido, o bien un músico, un folclorista como yo, y como deben haber muchos, solo toma esta obra de arte que ha nacido de la mano de otro artista y la hace suya, sin imposiciones de que hágamela así o hágamela así. Solo lo toma como un bastón de una posta, de un artista a otro, que la hizo, que la construyó y dice, hasta aquí llegó mi trabajo, le he dado esta forma, le he dado esta intención, le he entregado mi alma al construirla, que venga otro y la haga brillar. En ese proceso yo tomé esta vihuela. En el proceso de aceptarla como que venía de las manos primarias de un artista primero, que la ponía en mis manos con la confianza de que yo la iba a hacer sonar como fuera. Porque vuelvo y insisto, esto no tiene una pauta de enseñanza, decir, mire, este va así, este va así. No, uno está obligado a buscarle los sonidos. Entonces, cuando yo recibí esta vihuela, me metí un poco sin saber ni remotamente los conocimientos que él tiene como constructor, de ver la atención que él le dio, la fuerza de su puente, la imaginación que tuvo de sus rasgueos primero o de sus toqueos primero como constructor, de soñar que el día de mañana otro artista, a cual él le pasó la posta, le iba a terminar de dar los sonidos con lo que él ya cumplió. Esa es la labor de la lutería, esa es la labor de la construcción. Y este hombre que les cuento que es profesor de un liceo, fue profesor de un liceo polimodal, ¿cuántos instrumentos alcanzó a enseñar a construir a los chiquillos? Bienvenidos a ese momento mágico durante los años que él trabajó. Pero esa construcción que él le hizo a esto, a mí me la traspasó en responsabilidad, en cariño, en respeto, en amor. ¿Quién soy yo? Soy una simple cultora que alguna vez le reconocí sonidos a ella, igual que la guitarra traspuesta que yo tocaba. Sin embargo, me uní con ese músico en su construcción, me uní con él. Y yo dije, ya, la otra parte la haré yo. Él construyó, la hago yo la otra parte, y entonces la próxima parte, ¿quién la va a hacer? Amigos, ustedes. Esta es una cosa interminable, infinita. Esto no es un instrumento que se construyó y ahí se construyó. No, esto es un paso por la tradición musical, por el sentimiento musical que tuvo un artista. Él dio el primer paso, insisto. El segundo soy yo, en demostrarlos con mis escasos conocimientos a ustedes, pero con la pasión que debe tener un instrumento que ya no se toca, o que se toca al arbitrio de quien quiera tocarlo. Entonces, espero, amigos, que al darles una breve reseña de cómo fue su construcción, cómo la conocí yo, ustedes sean el tercer paso y tal vez el cuarto paso. Y así, entonces, esos dos artistas primarios, el constructor y el cultor, estarán satisfechos, felices de que su aporte a través de este instrumento maravilloso renacerá. Porque si se hablaba de la vihuela antes, ¿cierto? Todos hablaban de la vihuela. Pero ¿dónde están los ejecutores de la vihuela? Entonces, dennos ustedes esa satisfacción al sencillo cultor como yo y al maravilloso creador de este instrumento, de que ustedes serán la continuidad de ello. Como ustedes quieran. Yo solamente les voy a dar lo que yo sé, que es mínimo, que está sustentado por la pasión, nada más.
pero lo mínimo eso quiero que lo tomen como la base, que nunca deben olvidar. Así como en la guitarra la base es la herencia de este instrumento, lo que ocurre acá en el segundo traste. Así de sencillo debe ser lo que tomen de mí para engrandecerlo con sus propias cualidades que ustedes tengan como eventuales cultores o músicos. Entonces, se forma la vihuela, se construye en Cuscús y Yapel. Los detalles técnicos, Rodemil Soto, el hombre que había dejado colgado por ahí en una exposición sus bosquejos, el constructor de ella que lo toma, la foto es el bosquejo, y une su sentimiento y dice, yo haré una vihuela a la imagen y semejanza de ese registro que está ahí, de Rodemil, y haré un aporte a Chile para que la vihuela vuelva a ser reina de la música, como algún día lo fue, con la importancia que les hablaba en el primer curso, ceremonial, religioso, de expresión, de musicalidad en un lugar como Chile, donde solo reinaba la percusión y los vientos como instrumentos propios. Entonces llega la vihuela. Se construye con esta afinación que le da el constructor en honor a las primeras afinaciones que llegaron acá a inundar nuestro territorio de musicalidad, la afinación españolita. Bien, amigos, en este momento me corresponde hacerles una descripción del instrumento del cual les he hablado con pasión y con sencillez. Esta es la vihuela chilena. Este es el instrumento maravilloso que hizo este hombre en recuerdo de otros muchos que llegaron con su musicalidad diversa a nuestras tierras. ¿Por qué digo musicalidad diversa? Porque se sabe, según lo que hemos conversado con algunos amantes de este instrumento, que hubo otras vihuelas con adjetivos, llamadas campesinas, llamadas bastardas, con unas órdenes de cuerdas de cuatro nomás. Entonces, este instrumento, como vihuela chilena, lo principal que tengo que decirles es que tiene las cuerdas metálicas y en 5 órdenes dobles. Por eso se llama vihuela chilena de las 10 cuerdas. Son 5 órdenes dobles y metálicas. Ahora, la descripción, bueno, para los que no saben, esta es su cabeza, este es su clavijero, ¿ya? Después tienen acá sus trastes, ¿qué son los trastes para mí? Que soy una cultura sencilla, que no tiene estudios académicos. Es la forma de ayudar a buscar sonidos, los espacios que te permiten buscar las escalas musicales. ¿Ya? Entonces tenemos, bueno, estas son sus diablitos, que este es el homenaje a la artesanía del luthier, a los instrumentos chilenos, los diablitos. Este es el recuerdo de su roseta, que indica que vino de otros lugares, donde este modo era de hacer la roseta musical. Esta es la tapa, esto de al lado, bueno, esta es la estructura de la vihuela. ¿Ya? Ahora, su afinación. Re, si, sol, re, sol. Corresponde a la afinación españolita o un sol al aire, que entre los estudios que hizo Máximo López, su luthier,
recabó como información que esta era la afinación que le acomodaría a este instrumento por ser la más antigua y la más parecida a los recuerdos o a los antecedentes que él logró retomar. Re, si, sol, re, sol. ¿Ya? Acá está el puente, este es el puente más grueso, como digo yo, con sus diablitos. Este es el puente más bajo y aquí los trastes que van a indicarle a uno cómo guiarse. Ahora, ¿qué tengo que decir yo? En su estructura, cosa que nadie a mí me la explicó porque yo sola deduje que como principal herencia de este instrumento, lo básico, lo elemental para enseñar debe necesariamente ocurrir en este espacio, igual que la guitarra, ¿ya? Aunque no hay un registro de cómo tocar esto, de cómo son las posturas y todo eso, yo les sugiero que antes, que vayan siempre a la raíz primaria, a lo principal, a lo primero, a lo que ocurre aquí, en este espacio, igual como cuando uno aprende la guitarra. Uno no aprende la guitarra por acá, salvo que ya sea un avesado ejecutor de la guitarra. Lo mismo pasa con la vihuela. Uno debe ejecutarla acá. Y al buscar ya con el tiempo, con la expertise, uno puede viajar a buscar escala más arriba. Pero acá está estructurada con esta afinación para que usted le busque aquí en recuerdo y en legado de los instrumentos que se ejecutan básicamente en un espacio ya indicado. Entonces, en cuanto a la estructura de la vihuela, eso es lo que tengo que decirle. Que al ser, también puedo agregar, que al ser su afinación esta, yo solamente al tocarla al aire ya me está ella invitando a buscarle sonido. Y como no es guitarra, sino que su vihuela y sus cuerdas son metálicas, yo debo pellizcar las cuerdas. Y eso será materia de la próxima clase, donde yo les indicaré mi forma de tocar este instrumento maravilloso para que ustedes sean sus próximos ejecutores. Bien, amigos queridos, antes de continuar voy a repasar algo que es fundamental para las personas que más allá de cultores también van a ser registradores o escritores sobre esto, que es especificar las partes de la vihuela. También les explico, cuando uno es cultor no toma en cuenta esas cosas, porque va uno y abraza el instrumento, pero siempre es necesario saber de qué está formado, cómo son sus partes, cómo se denominan, en la eventualidad de que algún día les pregunten primero, segundo, de que algún día el instrumento requiera de alguna refacción y ustedes le puedan decir a la vez al luthier, de esta parte necesito una reparación. Entonces, empezamos. Como ya les había dicho anteriormente, esta es su cabeza y este es su clavijero, que en esta, aquí ustedes ven las 5 y 5 que van a dar la afinación y la tensión a cada una de las cuerdas dobles, que a la sazón son 10 órdenes dobles. Después tenemos acá el mástil, ¿cierto? Los trastes o trastos, mástil, trasto. Acá la cejilla del mástil, o algunos músicos también dicen, perdí la pestaña del mástil o del brazo. Este es la pestaña, ¿ya? Después, al número 5, digamos, las escalas, cuando tienen algunas pelotitas
de Conchepella que marcan eso. ¿Qué es eso? Son las escalas. En este caso, este instrumento no lo tiene. Pero si les aparecen, ya saben que esas pelotitas son las escalas. Después tenemos el brazo, la caja de resonancia, que es la 7. Es la 7, nosotros estamos acá. ¿Ya? Nuestra roseta, de cuál les había hablado yo, que es evocadora o a reminiscencias o en recuerdo de su origen primero, ¿cierto? Que no es chileno. Evocador, recuerdo, un sello de dónde vino. ¿Ya? Después tenemos el número 9, que sería la boca, que en este caso de la vihuela es roseta, ¿ya? La tapa superior, la tapa trasera y los arcos de la cintura, si es que veo bien y me estoy guiando bien. ¿Por qué es necesario aprender, chiquillos, amigos, posibles estudiantes? Porque hay una gran diferencia entre las personas que son como yo, cultoras, que por diferentes razones no tienen la expertise de aprender, digamos, metódicamente, académicamente erudita, y solo, como les decía anteriormente, abrazan el instrumento. También es bueno aprender. Yo ahora, por ejemplo, les estaba tratando de explicar lo que para mí es ajeno, porque yo nunca pasé por esta parte, pero sí les digo a ustedes que ustedes deben saber, por esas dos grandes razones. Por si algún día se quieren completar como músicos ejecutores, deben hacerlo. O si algún día ocurre la desgracia que su instrumento se les daña, ustedes van directamente con propiedad a decirle a un futuro luthier o un eventual luthier: pucha, de la roseta se me quebró una ramita tratando de ponerle algo para colgarlo, y el luthier, si no lo sabe, va a aprender, y si lo sabe, va a saber que está hablando con un hombre o con una persona que realmente maneja su instrumento. Bien, amigos, en esta parte vamos a hablar del respeto al instrumento. Digo, esto es una parte fundamental para una persona, para un músico, para un cultor que quiera renovar, darle nueva vida a este instrumento. Este es un instrumento que tiene que asociarse de alguna manera artísticamente con él. Tiene que encontrarle un porqué. Ustedes, yo me explico y también se lo hago extensivo a ustedes. ¿Por qué este instrumento, si fue tan importante en la tradición musical chilena y de Latinoamérica, por qué dejó de tocarse? Tengo claro que después vino la guitarra, que era mucho más sonora, más no más sonora, sino que más maniobrable, más fácil de mandar a hacer, etcétera. No sé cuál habrá sido la razón, pero ¿por qué este instrumento empezó a olvidarse? Yo les digo, eso es lo principal para poder ejecutar este instrumento. Tenerle respeto tanto a sus orígenes medios mal explicados, como se les expliqué yo, tanto a su estructura, como también mal expliqué yo. Pero no es eso lo que necesita el instrumento para ser respetado. El instrumento, para ser respetado, necesita un compromiso de darle vida, de darle alegría, de volver incluso no solamente al instrumento, sino que con él, volver a que nuestra geografía chilena vuelva a escucharlo, su sonido metálico, los cerros, los árboles que son imperecederos, o que lo escucharon al principio. Volver a hacerla, volver a hacer este viaje maravilloso de su sonido, de su sonoridad, llevarla lejos, respetarla como instrumento. Si esto fue muy importante, amigos. Imagínense, con eso se hacían las ceremonias, con eso se hacían los bailes, con eso se explicaban los mensajes a través de esto. Y había dos grandes formas de tocarla
según yo creo, porque lo que ella me ha transmitido, es cantando solamente ella como solista, para alegrar todo este entorno, para amenizar una danza, o para servir de coro, de una voz que alguien quisiera tocar junto con ella, cantar junto con ella, porque para mí la vihuela canta. La vihuela canta. ¿Mm? Entonces, el respeto por este instrumento va por ahí, por reconocerlo como un instrumento artístico, lleno de trascendencia en nuestra historia, en nuestra musicalidad. De manera que imagínense, pues, si la gente no sabe y repite un verso en una tonada que cuando la vihuela, y ni siquiera sabe que este instrumento la confunden con la guitarra. Entonces, el respeto a este instrumento es volver a darle la vida que merece, que tuvo, la importancia que tuvo en las distintas manifestaciones del pueblo, ya sea ceremoniales, religiosas o de entretenimiento. Respeto por el instrumento, por lo que de ella emana, por la obligatoriedad que tiene el ejecutante de sacarle esa oferta que ella generosamente tiene y que ha dormido por tanto tiempo. Entonces, la forma primaria de ejecutarla sería, primero que nada, respetándola. Segundo que nada, reconociendo su sonido. Imaginarse la conjugación de lo que ella ofrece con lo que uno le puede dar o con lo que uno le puede encontrar. La forma primaria de ejecución es esa, uniendo esas dos cosas, el respeto a lo que ella nos pide que nosotros hagamos por ella. Entonces, ya reconociendo su sonido metálico y de re, si, sol, re, sol, yo me voy a obligar a volverme su mitad. No hay nadie, yo creo, y perdónenme que se lo diga, que respete más este instrumento que yo. Y yo les digo, para que este instrumento vuelva a vivir, necesita no solo la ejecución y el seguimiento, ni la persecución musical de ustedes, necesita el respeto de que llenar la tradición musical chilena de este sonido. ¿Ya? Entonces, ahora, una vez que he explicado la forma básica de relacionarse con este instrumento, vamos a pasar a la fase de enseñar modestamente, sencillamente, lo que yo sé para ustedes puedan cumplir este objetivo que tiene esta clase. Bien, amigos, entonces ahora nos toca hablar sobre el primer encuentro que tenemos como músico, como ejecutante, con el instrumento. Aquí la cosa va por el lado un poquito personal, un poquito resumen de todo lo que les he hablado yo anteriormente, porque la forma de poner el instrumento sobre su pierna, eso va a corresponder a cada cual. Cuando ya ustedes puedan ejecutar este instrumento, esa decisión va a correr por parte de ustedes. Porque he visto formas de acomodar el instrumento, digamos, que me dan la propiedad de decirle esas cosas a ustedes. Porque hay gente que la puede poner así, ¿cierto? O así. La cosa que la forma primaria de encontrarse con el instrumento, para mí, fue esta. Yo un poco la abrazo, ¿cierto? Y mi mirada se dirige instantáneamente e instintivamente al segundo traste, donde yo ya tenía los conocimientos de una guitarra, ¿cierto? También se los expliqué anteriormente que el legado más importante de ella es ese justamente, que la maniobrabilidad de buscar un sonido, para mí, cultura sencilla, va a ocurrir siempre acá. Entonces me encuentro que con la afinación que le corresponde, que es el sol mayor, re, si, sol, re, sol, yo no voy a poder poner
los dedos en la postura que normalmente usaba en la guitarra. Entonces me obligo a reconocer la sonoridad de este instrumento poniendo dedos, buscando, familiarizándome. Lo único que sé es que todavía no puedo irme para acá, porque no he cumplido lo elemental, lo básico que es que aquí. Entonces, esta es la primera forma de relacionarme con este instrumento. Y para buscar el sonido, yo lo debo hacer en forma tenue, reconociendo lo que ella proyecta junto con mi sentimiento musical. Yo no puedo hacer esto, no puedo. No lo he hecho y espero que ustedes tampoco lo hagan. Con un solo dedito, buscando. Después ya pensaré, ¿y cómo sé? Estoy pellizcando la cuerda. Y las otras, ¿qué hago con los otros dedos? ¿Cierto? Me familiarizo con ella. Y me defino, finalmente entiendo que yo con esta mano voy a tener que hacer las diferentes funciones como ejecutante. Esto me va a servir para buscar los sonidos, ¿cierto? Los otros dedos me van a servir para ir rellenando esos sonidos y para ir sellando los sonidos voy a utilizar los bajos. Doble tarea. ¿Qué hago con la mano derecha? ¿Qué hago con la mano izquierda? Esta es la forma primaria de relacionarse con este instrumento. Al menos, amigos, así fue la forma que lo hice yo. Bueno, queridos amigos, con esto hemos terminado la introducción de lo que van a ser las próximas clases. Espero muy sinceramente haberme dado a conocer realmente como una sencilla cultora, haber explicado lo más entendiblemente los pasos de cómo yo llegué a ser la persona que toca el instrumento vihuela chilena de las 10 cuerdas. Espero recalcarles también que esto es una cosa seria, mantener una tradición tan importante como la musicalidad de un instrumento cordófono en nuestro territorio, donde antes no lo teníamos, que llegó desde fuera y que fue capaz de llenar de música todo nuestro territorio, también requiere de todo lo que yo les explicaba anteriormente, de pasión, de estudio, de registro, de respeto, porque tal vez esa es la razón de por qué no se ha hecho antes, porque un registro de cabalidad de todo esto y todas estas buenas intenciones de proyectarlo, de darlo a conocer, son muy valiosas para mí y yo gustosa les voy a entregar todo lo que sé, a sabiendas de que este instrumento y toda su forma tuvo un periodo de silencio muy largo, que ya no puede continuar. Y si así como les expliqué en un momento, el luthier dio el primer paso al hacer este tipo de vihuela, no hay muchas más, pero este tipo de vihuela, y después vino una sencilla persona, simplemente una folclorista, guitarrista de su casa, dueña de casa, a hacer la segunda parte, todos esos conocimientos que ustedes puedan aportarle redundarán en hacer de nuevo que este instrumento maravilloso salga a la vida.
Y entonces, sin olvidar que desde la perspectiva que yo les estoy ofreciendo, que es de la sencillez y de la tierra misma, vamos a ir entonces a aprender, o yo les voy a explicar cómo yo aprendí y cómo yo toco este instrumento.